Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu justicia. Hoy, Señor, venimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, a decretar y a declarar, Señor, que ninguna plaga tocará la morada de tus hijos y de tus hijas. Declaramos que tu ángel Rafa, Señor, tu ángel sanador, está con cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor, y no permitirá que ningún espíritu maligno, ni de enfermedad, ni de destrucción, toque sus hogares. Y aun si hubiera alguien que estuviera pasando por quebrantos de salud, esta misma noche lo decretamos y lo declaramos sano, Señor. Si hubiera alguien, Señor, que nos está viendo y que está en un hospital o en una cama postrado, decretamos y declaramos que está sano y que va a salir bien y que se va a levantar de esa cama con victoria, Señor. Que no es el final y que Dios no ha terminado con el hermano o con la hermana o con este niño. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, decretamos que si hay problemas económicos, hay falta de provisión, hay falta de medios, Padre, para poder salir adelante económicamente, declaramos que tu ángel todo suficiente, tu ángel todo provisión estará, Señor, tu ángel Shaddai, tu ángel Jireh, Señor, estará con ellos, llevándoles el sustento, la provisión para que puedan salir adelante. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y eres bueno. En el nombre de Jesús, te pedimos que esta enseñanza sea de bendición para cada pueblo, para cada nación y para cada familia y cada hogar donde el nombre de Cristo Jesús esté inscrito en sus corazones. Padre, gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Queremos darle gracias a todas las personas que nos escriben. Quisiéramos contestarles a todas, pero no podemos contestarles a todas. A veces se nos escapan algunas personas, pero queremos bendecir a todas las personas de Centroamérica, de México, de todos los Estados Unidos, de Canadá, de Alaska, de la isla de Puerto Rico, de República Dominicana, de Haití, de Surinam también, que se agregó a la lista, de Brasil, de Ecuador, de Guyana. Queremos también pedirle al Señor que bendiga Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Panamá. Bendiciones, mis hermanos. También queremos bendecir Asia, Oceanía, Europa, Europa Central, Europa del Este. Queremos bendecir a Rusia, Ucrania, Montenegro. Queremos bendecir a Yugoslavia, Bélgica, Holanda, Alemania, a todos ellos, también a África, Señora, a Benín, queremos Sudáfrica, queremos Costa de Marfil, queremos bendecirla abundantemente, Senegal, especialmente la ciudad de Dakar, queremos bendecirlos también, la India, Madagascar, queremos bendecir también China, tenemos gente en China, tenemos gente en Taiwán. Un saludo muy especial a nuestros hermanos que se encuentran en Taiwán. Bendiciones, mi querida Rosemary, que yo sé que nos estás viendo. También un caluroso saludo a los hermanos que están en Israel, en España, en Portugal, a todos. Y si se me escapa un país, perdónenme, pero son muchas las personas que queremos enviarles saludos, un fuerte abrazo, un cariño muy especial y oramos por ustedes, oramos, no le voy a decir en forma particular, pero sí oramos en una forma general, que Dios me los guarde, me los cuide, me les bendiga y me les multiplique. Amén. Hoy quisiera tocar un tema que yo espero con todo mi corazón sea de mucha bendición y el tema está basado en Primera de Samuel capítulo 15 del verso 1 al 23 y el tema de hoy se llama estar atento es mejor que el sacrificio. ¿A qué tenemos que estar atentos?
obviamente a las palabras de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Muchos son los que oyen, pero pocos son los que hacen. Veamos qué es lo que sucedió en este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1, dice así: Samuel dijo a Saúl, acuérdese que Samuel era profeta y Saúl había sido el primer rey nombrado y ungido por Dios para que a partir de ese momento fuera el primer rey sobre Israel, porque Israel venía de una época de jueces y de hombres de Dios que legislaban, pero el sistema cambió a petición del mismo pueblo que querían rey igual que las demás naciones. El Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Mucha gente dice oír a Dios, pero ¿realmente le pone atención? Y yo me tomé la libertad de investigar un poco qué significa estar atento desde el punto de vista de la raíz hebrea, y realmente lo que quiere decir ahí es escucha el sonido de sus palabras. Escucha el sonido de sus palabras. Oiga, qué interesante. Vamos más adelante a hablar un poco de esto. Verso 2. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. También vamos a ver en por qué Dios manda ese castigo y por qué está ungiendo como rey a Saúl para que empiece una tarea que no es agradable, por lo que usted va a oír cuando lea el verso 3. Mas sin embargo, mucha gente ha catalogado que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario, era un Dios que mataba mujeres, niños, animales, ganados, arrasaba la tierra. Pero muy poca gente se ha hecho la pregunta por qué Dios daba ese tipo de órdenes. Hoy vamos a tratar de entender por qué Dios actuaba de esa forma. Verso 3. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos también así como a asnos. Fíjese qué interesante. Prácticamente esto se trataba de un exterminio total. Pero dígame usted, y yo le pregunto, ¿qué tendrían que ver los animales o qué tendrían que ver las plantas con el pecado de Amalec para que Dios diera semejante orden? ¿Será que el pecado que ellos habían cometido era tan abominable ante los ojos de Dios? ¿O era que ellos eran portadores de una maldición que tal vez usted y yo desconocemos? Quédese un momento más y lo vamos a averiguar. Verso 4. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telahim 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle y dijo a Saúl a los ceneseos: idos y apartaos, descended de entre los amalecitas para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y los ceneseos se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó, verso 7, a los amalecitas desde Jávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Verso 8, y aquí es donde empieza el problema. Préstele atención al verso 8. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Quiero que piense por un instante. Destruye a todo el pueblo, pero perdona a su rey. Segundo, verso 9. Pero Saúl y el pueblo también perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, a lo mejor de los bueyes y a lo mejor de los animales engordados.
quiero hacer un alto. La orden de Dios, ¿acaso no era destruir completamente, borrar el nombre de Amalek debajo del cielo? Esa era la orden. Si fueron capaces de matar hombres, mujeres, niños y niños de pecho, ¿por qué estaban perdonando al rey que era la cabeza de ese pueblo? Y también estaban perdonando a lo mejor y a lo más engordado del ganado. Mira lo que dice. Sigamos con el verso 9. Y de todo lo bueno, y no quisieron destruirlo por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Quiero hacer un alto acá. Y esta es la parte donde muchos cristianos, incluyéndome, a veces tenemos cosas en nuestros hogares o en nuestras casas que las venimos arrastrando del tiempo pasado, de cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y porque a usted o a mí nos parece que son cosas que tienen valor, a usted y a mí nos parece que son cosas que nos dan estatus y no las queremos destruir. Mas sin embargo, para salir de la opresión y debajo del dominio de Amalek, usted tiene que destruir todo aquello que es abominable y despreciable delante de la presencia de Jehová. Pero aquí tenemos el caso en que este rey, primer rey, acuérdense, venían de un sistema de jueces, y este rey Saúl es el primer rey que inaugura otra forma de gobierno a través del reinado como las demás naciones. Y en su primera comisión, en su primer trabajo para Dios, falla. Por eso el profeta le dice, está atento a las palabras del Señor. En la versión original dice, está atento al sonido de sus palabras. Fíjese qué interesante. Mas sin embargo, cuando tiene la oportunidad de destruirlos por completo, Saúl emite un juicio y él determina qué destruye y qué no destruye, a quién le perdona la vida y a quién no. Y esa no era la orden de Dios. Por eso, mis amados hermanos, usted y yo, como pueblo de Dios, como hombres y mujeres cristianos, no debemos de permitir, pero ni esto del pecado. Usted no puede decir, esta parte sí la permito, esta parte no la permito. No, usted tiene que tener un cambio total, porque de lo contrario, Amalek va a tener dominio sobre usted. Pastor, pero yo ya tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Claro, pero se le va a volver una lucha ser cristiano. Usted va a tener, óigame bien, una lucha interna porque todavía hay cosas en su interior, en su ser interior, que usted no ha entregado a Cristo, no las ha sometido bajo el dominio divino, y al no someterlas, Amalek le va a hacer la guerra. Amalek le va a llevar cautivo a su familia. Amalek va a destruir a todas aquellas personas que están a su alrededor. Pastor, ¿y dónde está eso? Ya lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué le digo esto? Porque Amalek significa el que gobierna el mundo. Por eso el Señor le dio una orden clara y específica que destruyera, que borrara el nombre de Amalek debajo del cielo, que no dejara a nadie vivo. Es más, le ordenó que destruyera a todos sus animales. Pero no lo hizo. Destruyó lo que a Saúl le parecía débil, menospreciable y sin valor. Eso también significa que si perdonó al rey, no pudo haber perdonado a algunos hombres y a algunas mujeres. ¿Qué dice usted? Aunque aquí dice que los demás los mató. Pero si fue capaz de llevar vivo al rey Agag, es probable que haya perdonado hombres y mujeres. Ahora, ¿por qué yo sospecho? Por las siguientes citas que le voy a leer. Acuérdese, no erréis, Dios no puede ser burlado.
Mira lo que dice, nos vamos a detener ahí antes de entrar al verso 10. Y mira lo que dice en el pasaje de 1 Samuel 15:20. A diferencia de nosotros, eso no dice el pasaje todavía, yo le estoy leyendo algo que escribí. A diferencia de nosotros, Dios conoce el futuro. Dios sabía cuáles serían los resultados si Israel no eliminaba completamente a los amalecitas. Si Israel no llevaba a cabo las órdenes de Dios, los amalecitas volverían a perturbar a los israelitas en el futuro. Fíjese qué interesante. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que uno de los grandes problemas es que cuando usted no destruye un vicio, cuando usted no saca una mala actitud de su corazón, cuando usted deja algo en oculto y que usted considera que no vale la pena sacarla o quitarla, más adelante Amalek va a cobrar fuerza en usted y te va a someter a su dominio. Porque el apóstol Pablo dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Dios en el pasado son sombra y figura de lo que nos puede acontecer a usted y a mí. Y ojo con esto. Dice acá, si Israel no llevaba a cabo las órdenes de Dios, los amalecitas volverían a perturbar a los israelitas en el futuro. Saúl afirmó haber matado a todos excepto al rey de Amalek, o sea, a Agag. Note, eso quedó escrito en 1 Samuel 15, el verso 1 en adelante. Pero oiga lo que pasó unas cuantas generaciones después. 1 Samuel 15:20. Obviamente Saúl estaba mintiendo. Solo un par de décadas más tarde, hubo suficientes amalecitas para llevar cautivos a la familia de David y a las familias de sus hombres. Cautivos. ¡Wow! 1 Samuel 30, del verso 1 al 2. Después que David y sus hombres atacaron a los amalecitas y rescataron sus familias, 400 amalecitas escaparon. Fíjese qué interesante. Ese dato lo puede corroborar usted en 1 Samuel 30, verso 1 y 2. Ahora, yo voy a seguir leyendo. Yo quiero que me preste atención un momento. Él dice, el rey Saúl dice que solo le perdonó la vida al rey. Pero si usted continúa leyendo, el mismo profeta Saúl mata al rey Agag. Más adelante usted lo va a encontrar. Ahí en 1 Samuel 15, del verso 20 en adelante. Ahora mira lo interesante. ¿De dónde salieron estos que atacaron a David? ¿De dónde salieron estos que se llevaron cautivas a las 2 esposas de David, que se llevaron cautivos a sus hijos y a toda la familia de los valientes que estaban con él? ¿De dónde salieron? ¿No cree usted que a lo mejor no solo perdonó al rey, sino que perdonó a otros? Por ejemplo, como las mujeres y los hijos del rey Agag. ¿Qué dice usted? Porque no pudieron haber salido de la nada. Y no creo que 1 Samuel 30, verso 1 y 2 esté mintiendo. Ahí dice. Pero sigamos, porque esto se pone interesante. Dice, en tan solo un par de décadas más tarde hubo suficientes amalecitas para llevar cautivos a la familia de David y a la familia de sus hombres. Después que David y sus hombres atacaron a los amalecitas y rescataron a sus familias, 400 amalecitas escaparon. Aún, oiga, 400 amalecitas escaparon. Si Saúl hubiera cumplido lo que Dios les había encomendado, esto nunca hubiera ocurrido. Cuando Dios te da una orden, aunque te parezca extraña, aunque te parezca bizarra, aunque te parezca que no tiene sentido, tal vez para ti o tal vez para mí, pero para Dios sí tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque tú solo tienes tu visión puesta en el momento que estás viviendo, pero Dios domina el pasado,
el presente, pero también el futuro. Él da la orden de destruir a Amalek con el propósito de evitarle esa angustia, ese miedo, no solo a David, sino a sus 600 hombres. En realidad eran 600 hombres que lo seguían, pero dice más adelante en ese pasaje que cuando empezaron a seguirlos, 200 se desanimaron, inclusive hablaron de matar a pedradas a David. Eso lo puede leer usted ahí en 1 Samuel 30. Dios le quería evitar ese dolor y esa angustia a David, su siervo. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro. ¿Acaso no será que si Dios te dice que te deshagas de algo que a Él no le agrada, no te está evitando que tu familia sea llevada cautiva? Que sea llevada cautiva por drogas, por alcoholismo, por prostitución, por robo, por amenaza. Si tú tienes la oportunidad hoy de destruir y de separarte de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, hazlo. Porque de lo contrario, Amalek va a cobrar fuerza en tu hogar, en tu familia, y los que van a ir cautivos pueden ser tus hijos y tus descendientes. Si Saúl hubiera cumplido lo que Dios le había encomendado, esto nunca hubiera ocurrido. Cientos de años después, un descendiente de Agag, y préstele atención, llamado Amán, y esto lo puede leer usted en el libro de Esther, trató de exterminar al pueblo judío. ¡Wow! Observe todo el mal que provocó Saúl por no obedecer una orden directa de Dios. Si Dios te dice, deja el adulterio, deja la fornicación, deja las bebidas, deja las drogas, Él te está evitando posiblemente en 1, 2, 3 o 4 generaciones que tus familias vayan cautivas, que tu economía esté cautiva, que tú estés preso de una enfermedad o de una situación difícil. Ahora va a cobrar sentido lo que te está pasando. Porque en el pasado Dios te habló y te dijo, y pareciera como que nadie se dio cuenta, pero dice la Biblia, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, sea bueno, sea malo, sea tarde o sea temprano. Un descendiente de Agag, llamado Amán, trató de exterminar al pueblo judío en su totalidad. Vea el libro de Esther. Así la obediencia incompleta de Saúl resultó casi en la destrucción total de Israel. Dios sabía que esto podía ocurrir en el futuro, por lo tanto, Él ordenó el exterminio de los amalecitas antes de tiempo. Ahora, usted se va a dar cuenta que lo que Dios había ordenado sí tenía sentido. Usted se va a dar cuenta que lo que Dios había dicho valía la pena. Dios no es un Dios sanguinario. Dios no es un Dios que se place en la maldad ni en la injusticia. El primero que se sujeta y se somete a sus órdenes es Él. Continuemos. Verso 10. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda aquella noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. No solo mintió, no solo engañó, sino que su corazón se enorgulleció, porque él sintió que lo que había hecho merecía que él se hiciera un monumento. Y eso no es correcto, porque si Dios le da una orden, no es para enorgullecerse. Si Dios te da una orden, no es para hacer un monumento. Si Dios te da una orden, es para cumplirla. Amén. Entonces, verso 13, Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea el Señor, he cumplido los mandamientos del Señor. ¡Wow! He cumplido los mandamientos del Señor.
Verso 14, pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que yo oigo? Y Saúl respondió, lo han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Fíjese pues, cuando Dios te da una orden no te manda a juzgar. Cuando Dios te da una orden no te manda a que hagas separación o división. Dios dice, destruye, se acabó. ¿Por qué? Porque Él conoce, Él sabe lo que te pueda pasar un par de años adelante, Él sabe lo que te puede pasar 5, 10, 15 años, primera generación, segunda generación, tercera, aún hasta la cuarta generación. En 4 generaciones, un promedio de 160 años, porque Saúl no mató a todos los amalecitas, hubo un descendiente de Amalec llamado Amán, que ahora quería exterminar a todo el pueblo de Dios. Es probable que tú y yo podamos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Y quiero terminar con esta frase. ¿Tú crees que Dios es malo o es bueno? La Biblia dice que Dios no es ni malo ni bueno. Dios es justo. Y es justo lo que tú mereces y lo que yo merezco. No vamos a quedar ahí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz. Y recuérdate, haz memoria, retrocede un poco en el tiempo y te vas a dar cuenta que lo que estás viviendo hoy es porque años atrás no destruiste a tu Amalec del todo. Algo perdonaste, algo dejaste pasar, algo no cumpliste y hoy estás viviendo las consecuencias. Y lo que es peor, tus hijos lo van a vivir. Amén. Si tú nos sintonizaste dentro de un periodo de tiempo y te topaste con esta enseñanza y te estarás preguntando, ¿qué debo de hacer para que esas maldiciones y todo eso no me persigan? Yo quiero cambiar, quiero ser diferente. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, te abro mi corazón. Quiero que seas el centro de mi vida. Ya no quiero seguir igual. Yo renuncio a toda obra de maldad. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Quiero que tú seas mi Padre y yo quiero ser tu Hijo. Y por favor, Padre, enséñame a caminar contigo. Si tú hiciste esta oración, naciste de nuevo. Cómprate una Biblia, busca una iglesia cristiana, los tiempos son malos, mira lo que está pasando a tu alrededor y reacciona y busca al Señor. En pantalla te están saliendo la información de si tú nos quieres bendecir para que podamos continuar con este mensaje, para que podamos sufragar los gastos de salir en las redes sociales, sufragar los gastos de dedicarnos a predicar el Evangelio, para que puedas hacer una donación o dar tu diezmo o dar tu ofrenda. Pero también nos puedes encontrar en Facebook, nos puedes encontrar en YouTube, en las redes sociales. Busca la palabra de Dios, busca al Señor Jesucristo y síguelo. No te olvides que este domingo te esperamos en nuestros 2 servicios. Ahí te aparece en pantalla el domingo en el que nos vamos a estar reuniendo a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.